Estamos en una edición nueva de tu programa Viviendo en Plenitud. El día de hoy vamos a tocar un tema muy práctico, elemental para tu vida en victoria, tu vida en plenitud y la forma de hablar del cielo aquí en la tierra. La misma escritura establece que el poder de la vida y la muerte están contenidas en la boca. Si tú vas al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 3, dice que todo en la tierra era un desorden. Estaba vacío, estaba desordenado. El espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en el versículo 3 sucedió algo poderoso. Dios habló. Cuando Dios habló, las cosas empezaron a moverse. El Espíritu Santo no nada más estaba revoloteando, ahora recibió órdenes para ejecutarlas. Pues en esa misma identidad estás formado tú. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es necesario que aprendas a hablar como habla un Dios. Dios establece todo con el poder de su boca. En el libro de Salmos así lo dice. Dios habló y existieron las cosas. Ordenó y fue hecho. Pues así también en tu vida. Todo es controlado con palabras, ya sea vida o muerte. Yo te he explicado bastante acerca de los dos sistemas. En la Biblia se describe dos formas de vida: la potestad de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. No hay intermedios, no hay tres posturas, solamente hay dos. La Biblia dice que nosotros, antes de recibir a Jesús, vivíamos en las leyes de la muerte, en las leyes del pecado, conforme al príncipe de este mundo. Esto dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Andábamos conforme a la corriente del mundo. Quiere decir que Satanás generó una forma de hablar, una forma de existir, una forma de pensar. Ese es un sistema. Y ese sistema es una copia echada a perder de lo que Dios creó. Satanás es un imitador y él sabe y conoce que lo que Dios hizo está bien hecho y que es la única manera de establecer cosas. Pues él ha usado ese mismo conocimiento para su propio provecho. Es por eso que la ley de vida opera a través de tu boca, pero también la ley de muerte a través de tu boca. En el libro de Proverbios así lo dice: la vida y la muerte están en poder de tu lengua, y el que la ama vivirá de sus frutos. Vida o muerte salen de tu boca. Tú vas a tener la consecuencia de lo que hablaste. Abajo van a estar apareciendo las citas bíblicas que yo te estoy mencionando. Pero lo importante es que sepas que para tu forma de vivir es necesario que aprendas a hablar. La Escritura habla acerca de Abraham. Abraham tenía 75 años. Vivía bajo una cobertura idolátrica que era de su papá Taré. En aquellos tiempos los patriarcas fungían también como los sacerdotes. Acordémonos de Madián. El sacerdote de Madián, suegro de Moisés, él era un patriarca en su región, pero también era un sacerdote. Pues así en el tiempo de Taré, en el tiempo de Abraham, Taré fungía, pero la Escritura describe que era un idólatra. Y Dios le dijo: deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. En esa tierra se supone que Dios ya le tenía a su pastor. Hemos hablado de Melquisedec. Pues Dios empezó un proceso de enseñarle a Abraham a vivir en fe. Y una de las formas o de los principios que Dios trató con Abraham fue acerca de su boca, acerca de su forma de hablar. Dios le enseñó a hablar palabras de fe, porque todo lo que se ve son hechos de lo que no se ve. Hebreos 11:3 dice: nosotros por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Dios habló su palabra y su palabra ejecutó la orden. Así dice: así será la palabra que sale de mi boca,
no regresará a mí vacía, sino que hará aquello a que lo envíe. Es la palabra la que hace cumplir la orden de Dios. Es por eso tan importante que tú aprendas acerca de la manera de la manera de hablar. Hablar palabras de fe no es hablar positivo. No es positivismo, no es metafísica. Yo sé que de ahí han salido muchas copias, como las leyes de la atracción, el poder de la lengua. Pues todo tiene cierto principio verdadero, pero la raíz sigue siendo lo que Dios creó. Y Dios dijo, vida o muerte están en poder de tu boca. Así que el día de hoy, en este tema, nosotros nos vamos a desarrollar completamente en tu manera de hablar. Y vamos a aprender qué significa palabra de fe. Nosotros, como iglesia y como ministerio, te transmitimos lo que es palabra de fe y gracia. Pues palabra de fe no es hablar positivo, sino son palabras llenas de la fe que Dios ha hablado para contigo. Yo te invito a que nos sigas a través de las redes sociales. Vamos a desarrollar este tema. Voy a tocar algunas citas bíblicas y sobre todo te vamos a dar herramientas para que tú a partir de ahora empieces a hablar como Dios lo ha establecido. Vamos a hablar acerca de tu profesión o de tu confesión de fe. No te apartes, quédate con nosotros y vamos a seguir aprendiendo. Regresamos. Estamos de regreso. Pues vamos a comenzar en este tema a hablar, confesar, declarar la palabra de Dios. Pero voy a iniciar leyendo una escritura en Jeremías capítulo 1 verso 11. Dios le quería afirmar y confirmar a Jeremías que él iba a cumplir su palabra. La misma escritura se describe como fiador de su propia palabra. Jeremías no quería este ministerio, pero Dios le dijo desde el vientre de tu madre yo te santifiqué y te puse como profeta. Le dijo, no seas niño, no digas que eres niño, sino que yo pondré mi palabra en tu boca y esa palabra va a gobernar. Pues en el versículo 11, fíjate lo que dice, la palabra de Yahweh vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para que se ponga por obra. La vara de almendro es la primera que florece aún en tiempo de invierno, en tiempo de sequía. Cuando el almendro florece, significa que viene la primavera. Falta poco. Durante el invierno florece. Así es la palabra. Se habla cuando tú piensas que no hay nada, pero va a florecer. Aún en momentos que piensas que no debería de florecer. Pero lo que dice Dios es, mira, Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es palabra de fe? Palabra de fe es hablar las palabras que Dios ha hablado con respecto a ti. Es hablar esa palabra. Me llama la atención que cuando a Dios se habla acerca de su palabra, la habla en singular, porque la palabra es una persona. La palabra es Dios mismo. No dice palabras, dice palabra. El verbo tomó forma humana. Es singular. Hay muchas palabras, pero una sola es la palabra de Dios. Esa es la palabra que se apresura a poner por obra. Ahora bien, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, fíjate cómo Dios habla acerca de la administración de las palabras. La escritura describe que Jesucristo es el máximo administrador o el sumo sacerdote,
Pues Jesucristo administra, dice, Él es el sacerdote que viene a administrar los bienes venideros, los bienes definitivos o la realidad del cielo aquí en la tierra. En el libro de Efesios capítulo 1, déjame te leo esto. La escritura habla que Jesús es el eslabón que viene a unir la tierra con el cielo. El cielo y la tierra estaban separados. La Biblia describe que tus pecados han hecho división entre Dios y los hombres. La tierra estaba bajo operación del maligno. El cielo, hablando del tercer cielo, vino aquí en referencia a la tierra. Es lo mismo que había en el Edén. La tierra estaba unida con el cielo. Y ese huerto era el reflejo del cielo. Y lo que lo unía era el árbol de vida. El día que el hombre pecó, ese árbol fue quitado. Sí. Se volvió a otra vez estaba en el cielo. Y hasta que vino Jesús, volvió a poner el árbol aquí. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es el eslabón que une cielo y tierra, pues Él viene precisamente como el principal administrador de los bienes que trae el cielo para aquí. Él es el sacerdote o el que los administra. La palabra sacerdote refleja un administrador. Pues en Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes o socios del llamamiento o la invitación del cielo, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando Dios le dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca, y le dio una visión para confirmarle a Jeremías que él era poderoso para poner su palabra por obra, le mostró una vara de almendro. Y la vara de almendro, cuando todo está seco, esa vara florece. Pues así dice la palabra de Dios. Esa palabra está destinada. Cuando sale la palabra de Dios de tu boca, Jesús las administra. El término profesión o profesar en el griego significa hablar lo mismo que el que te enseñó. Entonces, si yo parafraseo esta escritura, dice así: consideren al apóstol y el sumo sacerdote de tus confesiones, el cual es Cristo Jesús. Debes de entender que tanto el cielo como las tinieblas están atentos a tus palabras, porque tus palabras o activan el sistema de vida o activan el sistema de muerte. Es por eso tan importante en este sentido que medites que tus palabras tienen poder. Lo que sale de tu boca tiene poder. Aquí dice la escritura que Jesús administra tus confesiones. Cuando sale la palabra de Dios, Él las apresura para que se pongan por obra. Y se cumple lo de Isaías 55, verso 10. Así como cuando cae la lluvia o la nieve y hace producir la tierra, así es la palabra o el dabar en hebreo. La palabra que sale de mi boca no regresa vacía, sino que cumple el cometido en el cual ha sido enviado. Ahora bien, si todo el mundo natural y el mundo espiritual está controlado por palabras, el sistema del reino de los cielos, Jesús es el fiador de cada palabra. Él se compromete al cumplimiento de cada palabra que haya salido de tu boca con referencia al reino. Mas el diablo, dice la escritura en Proverbios 17,
el inicuo o el malo está atento a los labios inicuos. Así ni Dios ni Satanás pueden hacer algo en tu vida si no es a través de tus palabras. Tristemente estabas antes acostumbrado puro negativo, pura muerte, pura realidad del mundo. No tengo dinero, estoy triste, me siento cansado, mira nomás, ya me siento viejo. Son palabras que al final son órdenes y activan reinos, o el reino de la vida o el reino de la muerte. Es por eso tan importante que comprendas. Ahora, si Jesucristo administra palabras, tus confesiones, cuando tú no estás hablando la palabra que Él estableció para contigo, es como si le estuvieras amarrando las manos, porque Él va a trabajar conforme a esa palabra. Si dice así es la palabra que sale de mi boca, tú has de decir, de la boca de Dios. Pues la Escritura te describe a ti que cuando tú te has convertido a Jesucristo, serás como su boca. Fíjate, quiero leerte eso en el libro de Jeremías. Esto es importante que tú lo aprendas y son clave para tu crecimiento espiritual. Una de las cosas que primero me empezaron a enseñar cuando entré a la palabra de Dios fue: cállate, deja de hablar como estabas acostumbrado a hablar. Así dice 1 de Pedro capítulo 3. Dice: el que quiere ver días buenos y amar la vida, refrene su boca de mal y sus labios no hable engaño. Pues mira, vamos a ir a Jeremías en el capítulo 15. Pero primero vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Quiero compartir contigo acerca de un material que tenemos en existencia acerca de la liberación de la mujer. Adquiérelo, créeme que cuando tú escuches este material va a impactar tu vida y sobre todo te va a enseñar cuál es tu condición y posición en las diferentes áreas de tu vida. Cuando tú escuchas este material, empieza a detonar en ti deseos de salir de esa situación por la que estás viviendo, porque yo sé que Dios tiene un proyecto diferente para tu vida. Dios, a través de Jesús, vino a enseñarnos a gobernar, vino a enseñarnos a señorear, a ejercer dominio en las diferentes áreas de nuestra vida. Y a través de este material tú vas a conocer, mujer, cuál es tu posición y la condición a la que Dios te ha llamado. Adquiérelo, no te vas a arrepentir, vas a escuchar una enseñanza que va a cambiar tu vida y va a hacer que tú estés disfrutando del cielo aquí en la tierra. No ignores acerca de lo que tú eres, aprende a vivir la clase de vida de Dios. Si te interesa adquirir este material, búscanos a través de vidaplenafg@gmail.com. Ahí escríbenos y con un gusto lo haremos llegar hasta tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pues regresamos, nos quedamos en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice así: por tanto así dice Yahweh, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. El proceso de Dios es de que tú hables su palabra, sea su boca. Jesucristo lo vivió. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús fue la bendición hecha carne, la gracia hecha carne, la verdad hecha carne, la realidad del cielo en su cuerpo. También el mismo Padre y el Hijo operando igual. Jesucristo lo dijo. Fíjate, vamos a aprender qué es palabra de fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 49, fíjate lo que dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida, vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué?
¿Qué es palabra de fe? Hablar la palabra que el Padre dice que hables. No es hablar positivismo, no es decirle al perro chihuahueño perrote, no es hablar del tiempo de calor, ay, qué frío tengo. No es sugestión, ni tampoco es metafísica. Es hablar palabras. Y el Padre te dice, háblale al cielo y ordena esto, eso que tú vas a hablar, eso es palabra de fe. Eso significa hablar la palabra que tu fe está operando. Y la fe es oír la palabra que Dios te dice. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, dice, fíjate lo que dice en capítulo 14, en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vamos a juntar las dos escrituras. En las dos dice, no hablo mis propias palabras, sino hablo la palabra que mi Padre me dice, porque aquí viene lo que dice en Isaías. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo le ordené que hiciera. Cuando tú hablas la palabra de Dios, el Padre hace la obra de esa palabra. Es por eso que la Escritura determina ese principio de administración de la palabra de tus confesiones. Cuando tú estás hablando la palabra del Evangelio, la palabra de gracia, esa palabra activa todo el poder de Dios. Es el dunamis de Dios que lo activa a cumplir ese cometido. Un ejemplo, estás pasando por un dolor de estómago, tú puedes decir, me duele el estómago, como dicen los chavos, me duele la panza, etcétera, etcétera. Esas palabras detonan realidades. Y aunque tú ya sentías el dolor, ese dolor se hace más hincapié porque tú ya lo decidiste. Pero si tú en el momento del dolor, antes de abrir tu boca, porque así dice, en vez de hablar mal, refrena tus labios. Lo habíamos hablado en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué no habla la palabra que Dios habló acerca del dolor? Jesucristo, Isaías 53, sufrió tus dolores y por su llaga fuiste curado. Cuando tú meditas esa palabra y la hablas con tu boca, se activa el poder sanador de Dios en tu cuerpo. Lo mismo en tus finanzas, lo mismo en tu relación con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, en tus negocios. Palabra. Jesús actúa, o como decía un hermano, responde Dios a tu fe, a las palabras de fe que salen de tu boca. Cuando tú estás hablando esas palabras de fe, el reino de los cielos se activa. Sí. Esto es importante. En Romanos capítulo 10 dice, ¿dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú hablas con tu boca lo que estás creyendo en tu corazón de parte de Dios, se cumplirá. Estas palabras son lo que es la realidad del cielo. Tú tienes que aprender a usar esta palabra de fe para hacer que la realidad del cielo se haga firme aquí, visible en la realidad de la tierra. Muchos me dicen, ¿ves que yo ya confesé la palabra de Dios? Bueno, es el proceso de que esa palabra ya fue ordenada. Pues esa palabra tiene la orden de quitar la realidad natural y establecer la realidad de Dios para contigo. Es por eso que Dios le enseñó a Abraham a hablar. Si tú lo lees en el libro de Romanos, fíjate lo que dice en el libro de Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es lo que se determinó para con Abraham. Delante de Dios a quien creyó.
Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas inexistentes a la existencia, o las cosas que no son como si fuesen. Esto lo aprendió Abraham, por eso lo habló. Él lo habló cuando iba a ofrendar a su hijo Isaac. Les dijo: quédense aquí a sus criados, vamos y regresamos. Él sabía que iba a sacrificar a Isaac, pero creía en el poder de Dios de volverlo a traer de los muertos. Así dice la Escritura en Romanos y en Hebreos. Son palabras llenas de fe. Esas palabras de fe son las que manifiestan una realidad celestial aquí en tu vida. Si tú no estás experimentando lo sobrenatural en tu vida, son por las palabras. Recuerda, Jesucristo es el sumo sacerdote de tus confesiones. Cuando tú empiezas a hablar lo mismo que tu Padre o que Jesús, Él es fiador de esas palabras. Cuando tú empiezas a declarar las mismas, establecer esas mismas órdenes, Dios es fiador a esas palabras. Ahora bien, en el libro de Isaías lo establece acerca de la salud. Y mira, a mí me encantaría, porque yo sigo aprendiendo, Mándame tus comentarios. Yo te invito que me escribas. Escríbeme, por favor, a vidaplena@gmail.com. Escríbeme tus comentarios. O y lo que quisieras que también se hablara acerca de esto, ¿sí? Fíjate lo que dice la Escritura en el libro de Isaías. Permíteme. Capítulo 57, verso 18 dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dice: produciré fruto de labios. Dios está produciendo las palabras que tienes que hablar en tu corazón, porque la Biblia describe que lo que abunda en tu corazón, ahí va a hablar tu boca. Produciré esas palabras que van a establecer paz, prosperidad, o como dice en hebreo, shalom. Son palabras. Es más, ¿sí? Dice 19: produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dice Yahweh. ¿Y qué va a pasar? Va a responder esas palabras. Si estás hablando palabras de sanidad, de salud divina, Dios las va a ejecutar. Todo se mueve con palabra, la vida o la muerte. Ahora, Salmos, libro de Salmos 103. Fíjate lo que dice la Escritura acerca de esa palabra. Salmo 103 dice, versículo 4: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, llena del bien tu boca, de modo que esas palabras que salen de tu boca generarán un rejuvenecimiento en tu vida. Cuando tú estás hablando la palabra constante, dice la Escritura que decíamos en el Evangelio de Juan: sé que las palabras que yo hablo son vida eterna. Cuando tú estás hablando, te vas a evitar el botox, te vas a evitar la cirugía, porque esas palabras están diseñadas para generar rejuvenecimiento, generar juventud, eternidad en ti. Pues confío en Dios que te haya servido este mensaje. Yo te invito a que nos sigas a través de nuestro canal en YouTube. Contáctanos, mándanos mensajes, síguenos por Facebook, por Instagram, por Twitter. Yo te invito a que sigas teniendo contacto. Estamos trabajando para darte herramientas para bendecir tu vida, para que tú sigas adquiriendo palabra y que la actives. Este es un tema básico que lo quise profundizar un poquito
Palabra de fe es constante, constante, constante. De mi parte, yo quiero seguirte bendiciendo, seguir transmitiendo. Dios me puso a que verdaderamente enseñara la clase de vida de Dios en la vida de cada uno de los que me escuchen. Es por eso que estamos usando cualquier medio de comunicación. Ora por nosotros, siembra. Yo te invito a que siembres en el ministerio. Arroja tu semilla, cree en lo que estás haciendo y yo sé que va a ser importante cosecha para contigo. Van a estar apareciendo los números de cuenta donde tú también puedes sembrar semilla, puedes declarar, habla antes de sembrar, declara la palabra, es fe lo que se requiere. Si nos sigues semana a semana, tienes las predicaciones del domingo, estoy compartiendo constantemente videoclips pequeños, pero con buen mensaje, y semana a semana este programa de vida plena. Así que yo te invito a que sigas adelante en este programa de Viviendo en Plenitud. Tu servidor y amigo y hermano Israel Rubalcaba estoy para servirte. Y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.